Cuídense. Bueno, nos vamos a meter rápidamente, así picadito, en otra de las aristas de todo este problema de los casos, los contagios, etcétera, y la crisis sanitaria que estamos atravesando en la Argentina, que es el impacto que esto tiene sobre la pequeña y la mediana empresa, sobre el comercio. Y para esto estamos en comunicación con Pedro Cascales, que es secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. ¿Estamos ya ahí en comunicación? ¿Lo tenemos? Ahí está, ahí lo tenemos a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo Bien, están? bien. Hoy estamos con un programa muy cargado y además muy tristes todos por la noticia del fallecimiento de Mauro Viale, que nos atravesó apenas arrancamos. Pero Pedro, rapidito, lo que te quiero consultar es sobre el impacto de las pymes. Esta semana hubo una noticia de parte del gobierno en la que entiendo que la CAME, a la que pertenecés, tuvo que ver, que es esto del Repro 2 y la asistencia hasta 18.000 pesos. ¿De qué se trata esto, Pedro? Así es, Agustín. Bueno, tiene que ver con asistir a los restaurantes que van a tener que cerrar a partir de las 11 de la noche las puertas, y nosotros veníamos diciendo, no estamos en contra del cierre, lo que estamos diciendo tiene que venir con alguna asistencia económica para compensar el rubro gastronomía, que viene tan golpeado, ¿no? Viene tan golpeado de un año de parate prácticamente. Entonces esto realmente lo vemos bien desde CAME, porque era algo que veníamos pidiendo, darle una mano a los comercios, principalmente a la gastronomía, que empieza a cerrar. Y también nos parece bien el gobierno el enfoque que le está dando, que es tratar de limitar las reuniones sociales y no afectar al comercio, o afectarlo lo menos posible, ¿no? Solamente en este caso la gastronomía y los locales nocturnos, pero acompañado de esta medida de los 18.000 pesos por trabajador, en la medida que puedan demostrar una caída de la facturación, que normalmente va a ser así, lamentablemente. Sí, en este caso, digo, me viene a la cabeza enseguida que sabemos todos que muchos comercios, muchos tienen trabajadores en la informalidad, con lo cual ahí a veces es un poco más difícil o imposible casi recibir la asistencia al no tener a los trabajadores registrados. Esto en gran parte del comercio, me imagino que es una realidad con la que convivimos, ¿no? Lamentablemente en la Argentina existe una altísima informalidad, que también va de la mano de una altísima presión tributaria, que es algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Hay que poner un régimen diferencial de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, y también de impuestos sobre el trabajo, bajar las cargas sobre el trabajo, que también en parte este gobierno lo empezó a modificar con el 814 para el interior del país, pero eso habría que empezar a generalizarlo un poco más, porque acá el gran desafío, Agustín, es cómo generamos más empleo, y la gran cantidad de empleo se genera a partir de las pymes. Entonces, un poco sacándole un poco la mochila de los impuestos, y sobre todo los impuestos sobre el trabajo, las pymes podemos ser el gran dinamizador de esta economía. Ajá. Y ahora, digamos, ustedes, bueno, en esta medida que se anunció, tuvieron que ver, tienen un rol activo en materia tributaria, que vos marcás, con algún relajamiento tributario para darle aire a este sector tan golpeado hace un año. ¿Creés que hay margen? ¿Creés que desde el gobierno hay disposición a avanzar en este sentido? A ver, el gobierno, en concreto, te digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay trascendidos que está pensando seriamente en una moratoria para justamente aliviar la situación de los pequeños y medianos contribuyentes, y a veces bajar impuestos a dar un plazo de financiación no es recaudar menos, es al revés, es recaudar más, porque mucha gente que se estaba cayendo del sistema puede volver a incorporarse. Entonces, por lo menos la provincia de Buenos Aires así lo manifestó, la Nación el año pasado lo hizo, la moratoria que nosotros le habíamos pedido. Y bueno, tal vez si esta pandemia continúa, habrá que repensar en eso, habrá que repensar un plazo nuevo. Y también otro tema, Agustín, que habrá que repensar es el tema de las refinanciaciones bancarias. No nos olvidemos que muchas pymes y están muy endeudadas, se han endeudado el último año, los bancos han sido los grandes ganadores, no de ahora, de hace tiempo, y tal vez haya que repensar en un refinanciamiento de pasivos bancarios, así como se hizo con las tarjetas de crédito del año pasado, que eran 12 meses de gracia y una tasa bastante baja para los que tienen tarjetas. Tal vez haya que repensar seriamente en ese tema para evitar más cierres de pequeñas y medianas empresas. Pedro, ahora corriéndonos un poco del centro de la escena, que son siempre los restaurantes, los bares, etcétera. El resto de los comercios, uno camina hoy por algunas avenidas emblemáticas de Buenos Aires, por lo menos, como la Avenida Florida y algunas otras, y encuentra muchos locales de otros rubros, textiles, etcétera. Persiana baja, alquila, se vende, muchos ya cerraron definitivamente. ¿Ves que esta tendencia continúa en el sector pyme, en el comercio, en las grandes ciudades, esta tendencia al cierre?
A ver, Agustín, hay un 60% de pymes que están vendiendo un poco más que antes, pero hay un 40% que siguen en caída. Y esa caída, si esta pandemia continúa y si la gente, como es natural, empieza a restringir su movilidad, seguramente van a vender todavía menos. Entonces, por eso estamos pensando desde CAME y diciendo hay que repensar este ATP2 no solamente para la gastronomía, sino para todos esos pequeños comercios y de otros servicios, gimnasios y otro tipo de actividades que también están en problemas y que van a necesitar algún tipo de asistencia, porque, repito, hay un 40% que todavía cae y eso es necesario asistirlo, porque si no vamos a ver más cierres de pequeños y medianas empresas. Para cerrar cortita, Pedro, recién hablábamos con uno de los asesores sanitarios de Axel Kicillof y nos decía que la provincia de Buenos Aires quiere ir a un cierre absoluto, intermitente, o sea, frenar la economía como fue al inicio de todo esto el año pasado, de manera completa, por 14 días, volver a abrir y dejar transcurrir a ver qué pasa e ir manejándolo así. ¿Vos creés que si hay un cierre repentino, el comercio, gran parte del comercio, no lo resiste? Yo creo que no lo resiste y la realidad es que a menos que venga con un ATP reforzado, más amplio, con alguna asistencia importante, no lo va a poder resistir el comercio. El comercio viene muy debilitado, muy descapitalizado y nosotros hemos visto que el año pasado los contagios no se dan en un pequeño comercio atendido por el dueño o por un empleado, se dan en las grandes aglomeraciones de reuniones de todo tipo, pero no necesariamente en el comercio. Bueno, así están las cosas, escuchamos, estaba bueno porque hablamos con médicos, sanitaristas, etcétera, y la voz de la economía y en particular de la mediana empresa, la verdad que es el foco también de la atención de todo esto por estos días. Muchísimas gracias, Pedro, por la comunicación. A vos, Agustín, un saludo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo escuchabas entonces, Pedro Cascales desde la CAME, también contándote la visión del otro lado, del comercio, del que se ve impactado por toda esta situación.